Muy estimados hermanos y hermanas en Jesucristo nuestro Señor, cuenta una historia oriental que en cierta ocasión un convento que estaba ubicado en lo alto de una montaña y en donde después de haber sido una comunidad bastante grande, estaban tan solo 4 frailes y se preguntaban entre ellos qué era lo que estaba sucediendo. Se daban cuenta que estaban al borde de la extinción y el superior salió a caminar por los bosques que rodeaban el convento y encontró en uno de los parajes donde tenían una cabaña y generalmente se reunían ahí para orar a un rabino con el que compartían el lugar. Y viendo a este hermano tan preocupado, le preguntó qué era lo que le sucedía y le exponía la situación que estaban viviendo. Y en el momento de despedirse, el rabino le dijo: ¿pero acaso no está Dios con ustedes? Estas palabras inquietaron mucho al monje. Fue y les platicó lo que había acontecido a sus hermanos. Y empezó a suscitarse algo curioso y extraordinario en ellos. Empezaron a preguntarse: ¿no será nuestro hermano Abad Dios con nosotros? Porque quienes le hemos conocido ha sido una persona siempre preocupada por nosotros, por todos los cuidados del monasterio, un hombre dedicado a la oración, y exaltaron todas las cualidades. Pero después volvieron su mirada al sacristán. ¿No será nuestro hermano sacristán que con tanta delicadeza, empeño, prepara las cosas para el culto divino, su entrega, su entusiasmo, su devoción? Y después pasaron con el hermano Cornelio, siempre humilde, sencillo en las tareas que a él se le encomendaban, alegre con las personas que llegaban a visitar de vez en cuando el convento, o el hermano cocinero. Y así sacaron todas las cualidades y se generó entonces ese tratarse con respeto y delicadeza, con amor, porque probablemente el hermano que tenían delante de ellos era Dios con nosotros. Y esto empezó a generar atención de los pocos fieles que llegaban a ir al convento. Y empezó a hablarse entre ellos la manera en que estos 4 monjes se trataban entre sí. Fue tanto lo que conmocionó a aquellos que iban al convento que paulatinamente empezaron a ir cada vez más fieles, ya no únicamente del poblado que generalmente iban, sino de todos los poblados alrededor. Y empezaron también a suscitarse vocaciones a la vida monástica, porque quedaban impresionados en la manera en que estos hermanos vivían su vocación. ¿Qué significa eso? Si lo aplicamos a lo que de entrada nos dice la oración inicial de nuestra celebración en este Domingo Mundial de las Misiones. Dios nuestro, que has querido que tu iglesia sea sacramento de salvación. Este relato nos dice que estos monjes se convirtieron en un signo visible de amor de unos para con otros, viendo en el otro el rostro de Dios. Es decir, fueron sacramento, un signo visible de la presencia de Dios en medio de ellos.
Eso quiere decir precisamente sacramento. Es un signo visible que nos está remitiendo a una realidad trascendente. Esta experiencia entonces nos hace entender que cada ocasión que nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús para celebrar nuestra fe, lo hacemos de una manera privilegiada celebrando un sacramento. La puerta de entrada es el bautismo. Y así vamos con cada uno de los sacramentos. Nosotros, como bautizados, que somos templos vivos del Espíritu de Dios, al reunirnos en este domingo, estamos también celebrando un sacramento. Se realizará un signo visible que nos va a remitir a una realidad trascendente. Dios que se encarna en las especies del pan y del vino. Entonces, descubrir esta realidad. Soy sacramento. Soy signo visible del amor de Dios en el mundo. Ser sacramento conlleva entonces un reto en nuestra vida. La página evangélica que hemos escuchado nos invita a cimentar nuestra fe desde una experiencia viva, un encuentro vital con aquel que nosotros confesamos como nuestro Dios y Señor. Nos remite en primer lugar que los apóstoles fueron convocados al lugar donde empezó todo, en Galilea. Ahí fue donde tuvieron ese primer encuentro con Jesús. Ahí se generó el seguimiento. Escucharon su palabra, contemplaron sus gestos, su obra, el amor por los desvalidos, los pobres, ese sanar constantemente a aquellos que sufrían en su cuerpo y en su espíritu. Los vieron también de manera como mucha gente fue acercándose maravillados por la manera en que Jesús comunicaba el reino de Dios. Ellos mismos empezaron a tener cuestionamientos. ¿Es este el Mesías? O bien, cuando algo grande acontecía, nos dicen los evangelistas, su mente quedaba embotada, o no entendían lo que Jesús hablaba y preguntaban: Maestro, ¿qué quisiste decir? Nos dice este pasaje que está ubicado ya en el momento último en el que ellos contemplarían a Jesús físicamente y que pasaron por todos esos hechos que convulsionaron su interior: la crucifixión de Jesús, la resurrección y este momento en el que Jesús partiría de una vez y para siempre y quedaría en su presencia de una manera nueva y distinta a través de su Espíritu. Nos dice que unos se postraron y otros titubearon. Y aquí entonces es donde nosotros podemos preguntarnos: esta vivencia de Cristo Jesús, ¿de qué manera se generó en mi vida? ¿Y cómo fui dando seguimiento a este encuentro con Dios? Porque si no llegamos a captar esta realidad sacramental, nos quedaremos al margen de la experiencia vital de Dios. Podemos correr el peligro de quedarnos únicamente en una práctica religiosa, cultural. No es verdad que comúnmente escuchamos, o nosotros mismos decimos: ya cumplí, ya fui a misa, como algo heredado, como una tradición que recibimos. O bien, otro peligro es que consideremos que la experiencia de nuestra religión se reduce a una vida moral y a la práctica de algunas buenas obras. Sí, forma parte de,
Pero lo esencial es que exista en nosotros una conciencia tal que me considero verdaderamente discípulo de Jesús, que he tenido una experiencia tal que me siento, por una parte, salvado, es decir, el encuentro con Él me ha hecho concebir mi fragilidad necesitada de la redención y del amor de Dios, y que sin esa presencia amorosa de Dios no puedo ya entender mi vida, y al mismo tiempo ese encuentro con Él ha generado una sed de eternidad. No puedo ya no dejar de escuchar a Jesús, de celebrarle y de amarle, mis hermanos. Necesito de Él como necesito del aire. Y de ahí entonces todo lo demás adquiere una nueva dimensión. Ya no es solamente cumplir, ya no es solamente ser bueno, sino que ese encuentro con Jesús me hace comprender que si soy templo vivo del Espíritu de Dios por la gracia del bautismo, entonces este templo vivo debe de ser un templo santo, inmaculado a los ojos de Dios, y entonces sacramento vivo para los demás. ¿Qué nos invita también a descubrir este pasaje? Por un lado, el señorío de Jesús. Ese encuentro con Él nos hace descubrir que verdaderamente Él es el principio y el fin de todo cuanto existe. Es el Señor y juez de vivos y muertos. En sus manos está la salvación. Él es el único Dios. Él es quien engendra la vida y da la vida y mantiene la vida para todos aquellos que creen en Él. Por eso Jesús dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ese encuentro entonces conlleva el gozo, la alegría de compartir nuestra fe. Quien ha tenido ese encuentro vital con Dios no puede tampoco no dejar de compartirlo. ¿No compartimos acaso nuestras alegrías de nuestra vida, y más cuando son momentos significativos en la vida de una familia? Por ejemplo, el nacimiento de un hijo. No se le cuenta a todo el mundo: ya soy mamá, ya soy papá, ya soy abuelo, abuela, tío, hermano, hermana. A todo el mundo se le comunica esa alegría de la vida. Lo mismo tiene que generarse con el Evangelio. Si esto no ha pasado, decirle al otro: mira, tuve esta experiencia de Dios. Que podemos darnos cuenta que lo que nos dice el Evangelio, la enseñanza, no se refiere a doctrina, sino lo que Dios ha hecho en mí. Los salmistas lo dicen muy hermosamente: me sacó del fango fatal. Es decir, me dio nueva vida, me impulsó, me alentó. Y esa es la alegría que descubrimos. Y entonces preguntarse: ¿cuándo fue la última vez que a alguien le comunicaste la alegría de vivir tu fe? En este testimonio alegre, sencillo de la vida diaria, de decirle: el Señor ha estado grande conmigo, lo percibí así, lo sentí así. En ocasiones uno escucha que dicen: Dios me dijo. Pero será en ese momento de oración cuando escuchamos su voz y la compartimos. De ahí entonces el mandato de Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y hoy estamos aquí precisamente porque todo discipulado, para que sea verdaderamente efectivo, tiene esta noble y gozosa tarea de comunicar a los demás las grandezas de Dios. Además, la parte última nos da la garantía y al mismo tiempo nos hace conectarnos con esta narración del principio.
el Señor está con nosotros hasta el final de los tiempos. No importa cuán convulsionado pueda estar nuestro mundo. No importa cuántas torpezas nosotros podamos cometer a causa de nuestra fragilidad humana. Dios es más grande que la suma de todos nuestros pecados. Y su amor y su misericordia permanecerán por siempre en medio de nosotros. Pero además está esta otra realidad sacramental. Si todos y cada uno de nosotros somos presencia viva de Dios, entonces tratemos de descubrir la grandeza de lo que aquí estamos celebrando. Nuestra Eucaristía no se limita a esta acción que en el tiempo y en el espacio nosotros estamos realizando en estos momentos. Es la obra de la redención. Aquí está aconteciendo el único sacrificio mediante el cual nosotros hemos sido salvados. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Tiene su repercusión aquí en esta comunidad parroquial, es un rostro concreto los que estamos aquí reunidos. Pero al mismo tiempo es el rostro de la Iglesia universal, porque este sacrificio no puede limitarse a nuestras intenciones personales. El sacrificio es por todos los hombres, para que alcancen la salvación, nos dice Pablo. Para que todos los pueblos, todos los extranjeros que quieran acercarse a Dios puedan hacerlo, nos dice el texto profético. ¿Se dan cuenta en ese sentido de la importancia y de la grandeza del ejercicio de nuestro sacerdocio bautismal? Que aquí estamos realizando una ofrenda tal, que estamos haciendo oraciones tal como nos dice Pablo también, por todos aquellos de una manera especial que tienen a su cargo la autoridad para gobernar y dirigir las vidas de aquellos que les han sido confiados. Es maravilloso. Estamos dentro del misterio, sacramentalmente unidos por lo sagrado. Y nuestra oración y nuestro sacrificio entonces es un derroche de gracia, tanto para nosotros que le celebramos a Dios adorándole y dándole gracias, como por todos aquellos que necesitan de la gracia de Dios. Les invito, estimados hermanos y hermanas, a que sintamos esta urgencia de evangelizar. El Papa Francisco mencionaba al respecto. Es mejor cometer accidentes, es decir, equivocarnos por el error humano, tratando de comunicar al otro el Evangelio, que no salir y hacer entonces que nuestra fe